Bueno, amigos, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, damos la bienvenida a Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y coordinador general del proyecto Más Democracia, el movimiento Más Democracia. Melanio, buenas noches y bienvenido a tu espacio. Buenas noches, me complace compartir con dos veteranos y viejos amigos, periodistas, comunicadores. Esta hora es adecuada porque el tránsito entre la tarde y la noche. Generalmente yo me siento cuando quiero informarme de qué ha ocurrido en la tarde y qué se proyecta para la noche. Bueno, muchas gracias. Bueno, este proyecto, este movimiento Más Democracia, ¿qué objetivos persigue? Sí, y corrijo inmediatamente el nombre. Lo hemos concebido como un espacio ciudadano, de manera que no se puedan crear las confusiones que genera la existencia de movimientos, que generalmente comienzan como movimientos, terminan como partido, terminan apoyando propuestas de partido, ni ningún proyecto en el que estemos buscando candidatura de alguno de sus miembros. Más Democracia es un espacio de participación de agentes, actores de todos los partidos políticos y de la sociedad interesados en mejorar la calidad de nuestra democracia. Hicimos un examen el año pasado, naturalmente surge de unos movimientos críticos al interior del Partido de Liberación Dominicana, pero hemos entendido también que en todas las organizaciones y agrupaciones políticas hay el mismo clamor. Lo que aconteció en ocasión de las elecciones del pasado 15 de mayo del año pasado, reflejó que hay déficits democráticos importantes en todos los agrupamientos políticos del país y el PLD, siendo la fuerza mayoritaria, se dio aquello con mucho mayor intensidad, la conflictuosidad de esos procesos, la violencia incluso que generó en determinados momentos, las apelaciones y los esfuerzos de recurrir a decisiones que se tomaron en ocasión de esas elecciones, y todo esto nos creó la necesidad de comenzar algunos contactos y finalmente el 27 de noviembre del año pasado en la Biblioteca Nacional, en el Salón Juan Bosch de esa biblioteca, lanzamos el movimiento. Allí tuvimos el acompañamiento de dirigentes de diferentes fuerzas políticas, de partidos emergentes, de organizaciones comunitarias, religiosas, de la sociedad civil y naturalmente una fracción importante de dirigentes y miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Y a partir de ahí hemos desarrollado una serie de acciones que llevó a un evento importante el 1 de febrero en la UNFU, donde estuvimos compartiendo con el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Castaño Guzmán, que accedió a una convocatoria, y al mismo tiempo también allí tuvimos voceros de los diferentes partidos políticos, desde Fidel Santana del Frente Amplio, pasando por Pacheco, vocero de los diputados del PRD, y también tuvimos representación del Partido de Liberación Dominicana en José La Luz y Karen Ricardo, pero también tuvimos una representación del Partido Quequeyano Demócrata Cristiano, del Partido Socialdemócrata, del extinto Atuey de Camps, y otras personalidades que participaron en un panel de discusión. Y creo que ese punto, ese momento, 1 de febrero de este año, marcó lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y es que se ha creado toda una percepción de que es necesario e ineludible la aprobación de una ley electoral y una ley de partidos políticos como preámbulo, como condición básica para que podamos seguir avanzando en el fortalecimiento del régimen democrático y evitemos que se repitan en el 2020 los lamentables acontecimientos ocurridos el año pasado. Perdóname, hay un asunto, siempre cuando se habla de la ley de partido político y el tema electoral, siempre pienso que hay un tratamiento como aislados, como que no se enfoca con un carácter más sistémico, en el sentido de una democracia o participativa o representativa. Esta ley de partido político y el tema electoral, ¿hay manera de conjugarlo de forma tal que podamos fortalecer un tipo de democracia, ya sea participativa o representativa? Sí, yo pienso que la Constitución del 2010 marcó un antes y un después. Naturalmente en este país nos damos las leyes, aprobamos constituciones
y en ocasión el proceso para poder materializarla, para poder llevarla a que sus dictámenes sean operativos, se toma tiempo. En la Constitución del 2010, entre los artículos 214 y 216, se preconfigura un régimen político que es un ajuste de cuentas con lo que hemos tenido hasta ahora. En el artículo 214 se instituye el Tribunal Superior Electoral, que tiene su ley orgánica, es la única aprobada en los 2 años siguientes que pautó la Constitución para ser formulada, y esa ley le da la competencia de tribunal de última instancia para resolver los conflictos internos de orden político electoral. Y ese paso quita soberanía a la partidocracia que hemos tenido hasta ahora para dirimir esos conflictos. Precisamente eso fue un tema crucial ahora que yo enarbolé en ocasión de la reunión del Comité Central y donde estábamos discutiendo unos reglamentos, específicamente el de ética y disciplina, que puede en algún momento colidir con lo que plantean unos derechos de ciudadanía y unos derechos fundamentales. Entonces, como tú dices, Barriuso, al mismo tiempo de ese artículo 214 que crea el Tribunal Superior Electoral, también el artículo 216 eleva la categoría de paradigma constitucional la democracia interna y la transparencia en los partidos. Bien. Y ese es el preámbulo para que podamos pasar de aquella democracia representativa y delegada a una democracia participativa, porque ese artículo ordena a que se elabore una ley de partido y que su dictado, su contenido, sea traducido y sea respetado en los estatutos de cada una de las organizaciones políticas. Y plantea además que si es democracia interna, si usted es miembro o afiliado a una organización, la soberanía en las decisiones sobre esa organización recae justamente en la militancia, en los afiliados o los miembros de los partidos. Y esto es un paso trascendental. Por eso es fundamental que en esta etapa podamos aprobar tanto la ley de garantías electorales o ley electoral que modifica la anterior ley 275/97, ya desfasada, y que al mismo tiempo nos demos la ley de partidos que pueda estatuir estos principios y poder alinearse con la Constitución del 2010. Sí. Parece que se está en un buen escenario para que definitivamente progrese el conocimiento tanto de la ley de partidos y organizaciones políticas como una reforma a la ley electoral. Eso es lo que se ve, lo que se vislumbra. Ahora, hay dos debates o dos cuestiones que son fundamentales en el marco de estas iniciativas. Me refiero concretamente a la ley de partidos políticos, y es el financiamiento a los partidos políticos y el tema de las primarias internas. De las primarias internas de las organizaciones políticas. Muy bien. Y tú has dado en el clavo. Son de los dos aspectos que en Más Democracia hemos entendido como irrenunciables. Son aspectos que tienen que necesariamente encontrar un espacio en esa ley de partidos. Por una razón sencilla. El tema del financiamiento de los partidos es la que pudiera en esta etapa resolver el tema de la corrupción política y la corrupción electoral en República Dominicana. Vos decías, y todos conocemos, que un hecho, por más positivo que sea, trae consecuencias negativas y viceversa. Un hecho negativo puede encerrar también aspectos positivos. O, dicho de otra manera, que cuando tú tienes un problema, puedes perfectamente convertirlo en una oportunidad de otras soluciones o alternativas. Lo que ocurre hoy con el escándalo de Brecht, y que es un rumor público, ya incluso mucha gente está baloteando nombres, conocen nombres o se dice que se han filtrado nombres, y que en el momento en que se conozca, esto va a salpicar a todos los partidos políticos del país, porque estamos hablando de acciones lamentablemente lastimosa de corrupción que comenzó hace unos años, o sea, cuando habían otras composición del Congreso Nacional y posteriormente a eso. Entonces, la única forma de que podamos salir indemne de ese escándalo de Brecht
y que al mismo tiempo esto implica un fortalecimiento del régimen de partidos en República Dominicana, es que la ley que se discute pueda establecer con claridad meridiana las fuentes de financiamiento y las formas en que haya que rendir cuentas a los recursos que reciben los candidatos o los partidos políticos y que al mismo tiempo establezca penalidades severas para las eventuales violaciones. Por un tema sencillo, si en esta ocasión se pudiera identificar que instituciones extranjeras, empresas o gobiernos donaron o invirtieron recursos en las campañas internas en República Dominicana en favor de cualquier candidato, cualquier partido, pues estamos hablando del 2002 hasta el 2014. Entonces, no hay sanción. Habría simplemente el escarnio público, habría ese líder o candidato pudiera sufrir en su imagen, pero no implica esto que pueda pagar las consecuencias de la gravedad del hecho. Entonces, por eso necesitamos una ley que muerda, como dicen los abogados, una ley que al tiempo de identificar los ilícitos o las irregularidades o las violaciones al propio ordenamiento jurídico, pueda establecer mecanismos severos que pueden ir desde el despojo de la candidatura a la pérdida de reconocimiento a la organización política que patrocine tal violación e incluso la cárcel, la multa, cuando esto pueda derivar en un ilícito penal como el lavado de activos o beneficiarse de ese tipo de acciones ilícitas y condenadas por nuestro Código Penal. De manera que el tema del financiamiento de partidos, ¿cómo lo ve Más Democracia? El financiamiento público es difícil que ya podamos eliminarlo porque sería nadar contra corriente. Y quien tienen que aprobar esta ley están en el Congreso, que son los principales usufructuarios y beneficiarios del financiamiento público. ¿Usted sería partidario de plantearse la prohibición o la regulación de la financiación privada? Sí, estamos planteando como espacio Más Democracia, espacio ciudadano Más Democracia, primero, que el financiamiento público, que ya es imposible o no es viable en estos momentos eliminarlo, que al menos se puedan establecer controles efectivos de rendición de cuentas y de fiscalización de estos recursos. Y que en el caso del financiamiento privado se establezcan los topes de lugar y los mecanismos a través de la Dirección General de Impuestos Internos para validar la licitud de esos recursos que puedan ser recibidos por los candidatos o los partidos. Y que en definitiva también impliquen penalidades severas cuando estas disposiciones puedan ser violentadas. Ahora, y si volteamos la torta y analizáramos el cuánto nos cuesta un proceso electoral y tratáramos de enfocarnos en abaratar los costos electorales, porque ¿cuánto nos cuesta un voto? Esas serían de las consecuencias beneficiosas si se aprueba la ley de partido y se fijan topes y se fija control al financiamiento, porque también esto va de la mano con acortar los procesos de campaña electorales. Bien. Señores, no podemos estar 1 año, 2 años en campaña electoral porque eso pone inalcanzable a los diferentes actores que no están financiados de manera lícita o ilícita. Exacto. O que no han acumulado recursos para optar por una candidatura a cualquier posición de elección popular. Esto obliga también a que las campañas electorales no excedan más que entre 3 o 6 meses antes del día de votaciones. Esto pudiera abaratar en gran medida las elecciones, aun cuando algunos economistas dicen que los procesos electorales en República Dominicana son un factor que han determinado crecimiento económico. En todos los años electorales hay crecimiento económico porque hay, como dicen también algunos, sobre todo los que profesan el clientelismo, que hay derrame. Hay derrame en muchos sectores, pero es dinero ilícito y al mismo tiempo esto corrompe la esencia fundamental de una actividad que, como la concibió Duarte, debe ser noble y no sujeto del mercado y del tráfico con todas estas suertes de irregularidades. El otro tema que señalaba respecto
a las primarias internas. Sí, pues, debo observarte que en los grandes partidos las primarias son una especie de campaña electoral nacional. Así es. Y cuando nosotros fuimos al Congreso Nacional, aun cuando no es parte de las 9 propuestas que hicimos en el evento del 1 de febrero en la UNFU, en las discusiones que hemos tenido con diferentes sectores, hemos identificado el tema de las primarias internas, el padrón de los partidos, el voto preferencial y la cuota de la mujer y la juventud como elementos que tienen que abordarse de manera conjunta e integral, tanto en la ley de partido como en la ley electoral. Por lo siguiente, la Constitución de la República fijó el concepto de circunscripciones electorales, o sea que no puede ser modificado por una ley adjetiva, salvo que haya una reforma constitucional. Y los propios diputados actuales se la ingeniaron para evitar las listas y que las élites de los partidos fijaran de antemano quién iba a salir o no en las propuestas de los partidos, aprobaron una ley de circunscripciones electorales. Ahora bien, esa denominación, esa categorización o demarcación político-electoral no riñe con que al mismo tiempo asumamos una subdivisión de las circunscripciones en distritos electorales. Yo hice el planteamiento para que lo ponderaran en la comisión bicameral que estudia la ley de partido y la ley electoral, y es que circunscripciones como la 1 del Distrito Nacional, que tiene unos 6 o 7 diputados, se puedan dividir en 6 o 7 distritos electorales, y que la nominación sea uninominal, o sea que cada partido presente en cada distrito electoral un candidato, no 2 candidatos, porque evitamos la lucha fratricida que se da entre los propios compañeros. Y yo ponía el ejemplo de la circunscripción 3 de San Cristóbal, que es la zona o la región donde yo provengo y la conozco muy bien. La circunscripción 3 de San Cristóbal tiene 3 diputados. Ahí hay 2 municipios, Jaina, Nigua, y está el distrito municipal del Carril, y ahora también se agrega el de Quitasueño. Pero hay, en términos históricos, Jaina se divide en 3 demarcaciones, o en 2 demarcaciones, lo que es Jaina Central y lo que es Jaina Norte, que es lo que colinda con todo el río Jaina y demás. Y está Nigua como municipio. Ahí perfectamente, en esa circunscripción número 3, tú puedes tener 3 distritos electorales. El distrito electoral es Jaina Central, el distrito electoral Jaina Norte, que implica La Pared, Carril, Quitasueño, y el distrito electoral Nigua. Tienen 3 diputados, entonces las candidaturas a diputados se dan uninominales por distritos electorales, y te evita el hecho de que una mujer tenga que competir con un hombre, porque si obliga que el 33% deba postularse una mujer, entonces cada partido debe postular una mujer en la circunscripción que se especifique. Y así entonces se evita la inequidad de que la cuota de participación de la mujer no se convierta en cuota de elección efectiva de la mujer, porque va a competir con hombres o con actores que tienen muchísimo más recursos y posibilidades que ella en su condición de género. Bueno, nos quedan 2 minutos, Melanie, y no quisiera pasar esta entrevista sin preguntarte realmente en torno a estas denuncias que se están vinculando al Movimiento Verde con acciones para desestabilizar al gobierno. Sí, que si en algún otro momento podríamos aterrizar más, profundizar más sobre el tema de las primarias, si el padrón abierto, padrón cerrado, correcto, si simultáneas o no, pero efectivamente el tema hoy es primero la denuncia que hace el ministro del Interior, el buen amigo Carlos Amarante Baret, y la respuesta que ha tenido de los dirigentes del Movimiento Verde. Hoy yo afirmaba, esa comunicación que tenemos ahora, la posibilidad, utilizando las plataformas de las redes, la plataforma Twitter, que yo pienso que los propósitos cívicos del Movimiento Verde deben ser protegidos por sus propios promotores, y que de alguna manera deben librarlo de la contaminación de políticos curtidos. Y cuando digo curtidos es que son parte de las mismas acusaciones que se están haciendo, y que al mismo tiempo también son políticos que han hecho ofertas electorales que no han sido acogidas por la mayoría de la población. Entonces encuentran en el Movimiento Verde un espacio para hacer prevalecer su punto de vista y su programa. Yo pienso que no, y que el Movimiento Verde debe protegerse de excesos. Y ustedes lo han dicho, el empresariado dominicano no es tonto, y aun cuando estén aupando
los propósitos cívicos que persigue el movimiento no van a meterse en una situación de ingobernabilidad, de inestabilidad política que será garantizado por 4 periodos consecutivos el Partido de Liberación Dominicana. Y por eso ya hoy salen al frente de los excesos que se reflejó en ese discurso infausto que se hizo en San Francisco de Macorís. Bueno, muchísimas gracias a don Melanio, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y coordinador general de Más Democracia. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecemos como siempre su sintonía. Los invitamos para mañana a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Así que buenas noches.